guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Estimados hermanos y estimados amigos, muy buenos días. Les saludo a cada uno en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes para leer juntos la bendita palabra de nuestro Señor y tener en ella nuestra reflexión, nuestra meditación. Como ustedes saben, hermanos, cada domingo estamos siguiendo la serie de mensajes acerca de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y en esta mañana ya nos encontramos en el capítulo 7. De manera que les pido tomar sus Biblias y abrirla en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 25 hasta el versículo 40. Tomamos pues nuestras Biblias y busquemos 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al versículo 40. Y antes de leer la palabra del Señor, nos dirigiremos a Él a través de la oración. Oremos. Oh bendito Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra y Salvador de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Es nuestro privilegio y es una bendición para nosotros poder dirigirnos ante tu santísima presencia, ante tu majestad. Bendito Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que no hay otro Dios fuera de ti, y al mismo tiempo, Señor, reconocemos
que nuestras vidas están en tus manos. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros la voluntad, la disposición de estar atentos, de asimilar tu palabra, Señor, de abrazarnos a tu santa palabra, porque es la verdad inamovible, porque es el sustento para nuestras almas, porque es la base de nuestra vida, tu santa palabra. Permítela, Señor, que podamos asimilarla y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Pedimos que cualquier tipo de distracciones que puedan estar delante de nosotros sean pues puestos a un lado, Señor, de tal manera que todos estemos atentos a lo que nos dices específicamente en esta sección de tu santísima palabra. Señor, te ruego que bendigas a todos los que en esta mañana nos estamos reuniendo a través de este medio, sean cuales sean las dificultades y las adversidades por las cuales tus hijos podamos estar atravesando. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti y a comprender, Señor, a comprender, Padre, que no estamos solos, que tu Espíritu es nuestro consolador y que cada situación que nos toca vivir, Señor, en tus manos es un instrumento, primero para que tú seas glorificado y en segundo lugar, Señor, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento en la fe, para nuestra madurez espiritual. Y ahí está tu palabra, Señor, enseñándonos. Allí está tu palabra y a través de ella tú nos hablas. Oh bendito Señor, gracias por esta sección de tu palabra. Pedimos, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo. Oramos en el glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos en Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 25 al versículo 40. Y daré la lectura a la palabra del Señor y dice así: En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero digo esto, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. El apóstol Pablo en esta sección está respondiendo a una serie de dudas que en una carta anterior los hermanos de la iglesia de Corinto le han establecido. En todo el capítulo 7, Pablo está tocando el tema del matrimonio y está respondiendo algunas dudas que se habían generado. Y en esta sección que acabamos de leer, el apóstol Pablo va a responder también las inquietudes acerca de la soltería, las inquietudes acerca de la condición de los creyentes que aún no se han casado o que ya están en camino a casarse, probablemente ya tienen compromisos para casarse, pero a raíz de la influencia helenista de algunos miembros de esta iglesia y su desconocimiento del evangelio, estaban siendo intimidados. Estos cristianos que estaban de novios, estos cristianos solteros, estaban siendo guiados a que no se casen, porque ellos tenían el concepto, este grupo de creyentes helenistas, tenían el concepto de que el matrimonio realmente era algo pecaminoso, que si querían ser verdaderos cristianos y que si querían tener un nivel elevado de espiritualidad, pues debían permanecer solteros. Que el celibato, que la soltería, es una muestra de verdadero cristianismo. Ahora, esa idea lamentablemente se ha infiltrado dentro de la iglesia de Corinto y a lo largo de los años también ha formado parte de lo que es, por ejemplo, la tradición católica romana, donde se considera que los sacerdotes, las monjas, el clero dentro de la iglesia católica es de un estatus espiritual superior por el hecho de ser célibes, ¿no? Por el hecho de tener el voto de no casarse. Ahora, eso no es algo que en esta sección la palabra del Señor esté enseñando, ¿no? Entonces, el estado de la soltería no es mejor que el estado del matrimonio en cuanto al nivel de espiritualidad. Tampoco el estado de estar casado no es un estado superior al estado de la soltería. Recuerden, hermanos, que nuestra espiritualidad y nuestro cristianismo no se mide por nuestro estado civil, sino se mide, como dice la Biblia, por nuestra obediencia al Señor. No se mide por cosas externas en nuestra vida, sino se mide por nuestra obediencia y nuestra sujeción a la palabra del Señor. Entonces, en esta sección, el apóstol Pablo va a responder esta inquietud de los hermanos en la iglesia de Corinto. Y había una lema que a manera de principio se estaba convirtiendo en una ley dentro de la iglesia de Corinto. Y el lema, que ya era considerado como ley, era que es bueno y es necesario que el soltero se quede soltero, porque esta es una muestra de su verdadera espiritualidad. Ese era el lema, que el soltero se quede soltero, porque es mejor cristiano siendo soltero. Ahora, el apóstol Pablo, al enterarse de esto, a través de las preguntas que les hicieron los hermanos, Pablo va a corregir esto. Y eso es lo que motiva a lo que aquí acabamos de leer. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, vamos a ver las recomendaciones del apóstol Pablo acerca de la soltería, en relación también al matrimonio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Entonces, fíjense, aquí en el versículo 25, Pablo empieza diciendo: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio, Pablo
se dirige y busca lo que dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios estableció el matrimonio. Pablo busca los principios que el mismo Señor Jesucristo estableció cuando hablaba en los evangelios sobre el matrimonio. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice: pero a los que están unidos, 1 Corintios 7, 10, estoy leyendo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, en cada inquietud, Pablo siempre se dirige a lo que el Señor dice, a lo que la Escritura manifiesta. Pero en el caso de la soltería, Pablo, Pablo no había encontrado un mandato así específico de lo que el Señor decía, o alguna referencia en la misma Escritura en lo que se respecta a los solteros. Por eso Pablo claramente dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, y Pablo dice: mas doy mi parecer. Aquí Pablo está actuando como un pastor. Pablo quiere lo mejor para la iglesia de los Corintios. Pablo quiere lo mejor para las iglesias. Y cuando no encuentra una referencia, Pablo dice: voy a dar mi consejo. Voy a dar mi consejo, voy a darles mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, es importante recordar que cuando Pablo va a dar esta opinión, cuando Pablo va a dar su consejo a los solteros, no está estableciendo una ley, sino que pastoralmente está dando una recomendación que debe ser recibida por los solteros según el don que Dios les ha dado. Si tienen el don del matrimonio, entonces tienen que casarse. Pero si tienen el don de la soltería, y el soltero es consciente de que puede vivir sin tener cónyuge, entonces Pablo le va a recomendar diciendo que está bien que permanezca en la soltería, según el don que Dios le ha dado a cada uno. No todos tienen el don para casarse, no todos tienen el don para permanecer solteros. Entonces Pablo aquí va a establecer un principio, va a dar un consejo pastoral. Y este consejo pastoral está guiado por el Espíritu Santo. Porque, miren, en el versículo 40 Pablo dice: pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso, voy a repetir esto, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo, en esta recomendación que va a dar, Pablo dice: yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces lo que Pablo va a decir son palabras inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo tiene entonces la autoridad apostólica para transmitir las palabras de nuestro Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice la Biblia: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está el apóstol Pablo, y lo que él va a hablar, lo que él va a escribir, es palabra autoritativa de Dios, porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y efectivamente Dios había escogido al apóstol Pablo. Recordemos un poco de su historia. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un acérrimo perseguidor y enemigo de la iglesia. En Hechos capítulo 9, Pablo se dirigía a Damasco con el objetivo de arrestar a los cristianos y acabar con la iglesia. Y es en esa situación que el Señor Jesucristo se le presentó en una luz potentísima y poderosísima, que tiró al piso a Pablo, encegueció a Pablo, Saulo de Tarso, en ese tiempo Saulo de Tarso, y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que es el apóstol Pablo, antes de ser apóstol,
Saulo decía, Señor, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Dios lo escogió, no por sus méritos, sino por su pura misericordia. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 19, Pablo claramente reconoce que Dios por su misericordia lo escogió. Entonces Dios le llamó a este hombre para ser su servidor, para ser un instrumento, para que a través de las enseñanzas de Pablo, las iglesias puedan conocer quién es Cristo Jesús. Entonces Dios bendijo al apóstol Pablo con el don de la enseñanza. Pablo fue un edificador de las iglesias, Pablo fue un consejero de los hermanos, Pablo fue un predicador, Pablo fue un maestro del evangelio. Por eso él mismo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y administradores de los misterios de Dios. Aquí está Pablo, es un administrador de la palabra de Dios. Es un maestro de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que él va a decir como consejo a los solteros tiene el sello de la autoridad de Dios mismo. Es la palabra del Señor. Pero aquí Dios no quiere establecer una ley, porque el hecho de estar soltero o el hecho de estar casado no es ni malo ni bueno. El estado civil no es algo que sea malo o bueno. El estado civil no es algo que nos haga mejores cristianos o peores cristianos. Un estado civil no es mejor que el otro estado civil. Cada uno tiene que decidir según el don que le ha dado Dios. Por esa razón aquí el apóstol Pablo va a dar su consejo a los solteros. ¿Y qué es lo que Pablo aconseja en esta situación? Dice a los solteros, en el versículo 26, Pablo dice, tengo pues esto por bueno. Repito, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. Y subrayemos esa frase, a causa de la necesidad que apremia. En otras palabras, a causa de la crisis actual, a causa de la presente aflicción, que hará bien el hombre en quedarse como está. Aquí está. Pablo dice, hará bien el hombre en quedarse como está. Recuerden que uno de los lemas de los hermanos en Corinto, influenciados por el helenismo, era condenar el matrimonio. Era incentivar a los solteros a que no se casen para ser mejores cristianos, para tener un nivel superior de espiritualidad. Y Pablo dice, estoy de acuerdo con que los solteros no se casen, y doy mi consejo que los solteros no se casen, pero no por asuntos religiosos, no por un asunto espiritual. No, todo lo contrario. Hay una circunstancia, y hay diversas circunstancias que pueden motivar a que el apóstol Pablo esté dando este consejo. Y Pablo claramente dice, bueno sería que se queden solteros a causa de la necesidad que apremia, a causa de la crisis actual, como traduce la NBI, a causa de la crisis actual. La Biblia de las Américas traduce a causa de la presente aflicción. ¿Cuál es esa crisis? ¿Cuál es esa aflicción? Por la que Pablo dice, en vista de esta crisis, en vista de esta aflicción, yo recomendaría a los solteros mantenerse así, que no se casen. ¿Cuál es esa crisis? Y vamos a ver algunos pasajes para comprender esto, porque esto es importantísimo, mis hermanos. Esto es importante. Veamos Lucas capítulo 21, versículo 22 al 23. Y aquí se establece el contexto de lo que va a decir el apóstol Pablo. Lucas capítulo 21, versículo 22 al 23 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Habrá gran calamidad. Aquí el contexto es el Señor Jesucristo anunciando
los sucesos, los eventos que van a suceder antes del fin del mundo. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué señales habrá, Señor, para el cumplimiento de las cosas que tú has dicho? Cuando se establezca tu reino, ¿qué señales habrá? Esto mismo también se repite en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Pero aquí el Señor Jesús está hablando que habrá tiempo de gran tribulación, que habrá tiempo de gran persecución y de gran sufrimiento. Y en ese contexto, esa dificultad, esa tribulación que el Señor está anunciando, también era una anticipación de lo que iba a suceder en el año 70 en Jerusalén, en toda Judea. Y sucedió históricamente. El Imperio Romano invadió Jerusalén y destruyó el templo, destruyó la ciudad. Hubo gran persecución. Los judíos fueron perseguidos. Pero en Juan capítulo 16, versículo 2, en San Juan 16, versículo 2, el Señor dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces aquí Pablo está hablando de los cristianos también, no solo de los judíos que van a sufrir en el año 70, y de hecho sufrieron en el año 70 la destrucción del templo y de Jerusalén, sino que el Señor Jesús está anticipando, se está hablando a sus discípulos que los cristianos, que la iglesia va a ser perseguida por los propios judíos. Posteriormente la iglesia será perseguida también por el gobierno romano. Y aquí cuando Pablo está hablando de la crisis actual, de esta presente aflicción, Pablo está diciendo, ya estamos viviendo en momentos de adversidad. Es cierto, es el año 55, el año en el que Pablo está escribiendo esta carta. 10 años después, surge en escena este emperador malvado, Nerón, famoso por ser realmente un hombre sanguinario. Nerón capturaba a los cristianos, los vestía con pieles de animales y los soltaba allí para que las fieras, las bestias, devoren a los cristianos. A muchos de los cristianos, Nerón también los embadurnaba con aceite, los amarraba en los árboles, en los postes de su jardín y les prendía fuego para usar a los cristianos como antorchas que iluminen su patio, su jardín. Realmente un salvajismo total, ¿no? Parece que el apóstol Pablo ya está como presintiendo que pronto van a suceder estas cosas. Y no solamente eso, era lo que se relaciona con la aflicción. Aún incluso, recordando la experiencia del apóstol Pablo como predicador, como misionero, cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Corintios, Pablo está en Éfeso. Está ya a punto de terminar su estadio en Éfeso y está en la última etapa de su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo ya ha tenido viajes, por ejemplo, Pablo ya ha visitado a Damasco, Pablo ha visitado a Antioquía de Siria, Pablo ha visitado a Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso. Y durante esta labor misionera de predicar la palabra del Señor, Pablo tuvo muchas satisfacciones, mucha alegría porque tanta gente conoció el Evangelio, iglesias se abrieron en estas ciudades. Pero esta satisfacción fue también acompañada de profundo dolor, profunda angustia y sufrimiento y persecuciones que el apóstol Pablo tuvo que sufrir. Mucho sufrimiento. Y Pablo relata esto en 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios 11, 24 al 27. Y dice así el apóstol Pablo, miren lo que cuenta, lo que le sucedió en todo ese peregrinaje, visitando los pueblos. Miren, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24 hasta el 27 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo fue un hombre que sufrió mucho. En una ocasión en Listra le apedrearon hasta dejarlo muerto. Pablo sufrió mucho. Entonces, Pablo, con toda esta experiencia que ha vivido, Pablo está escribiendo esta carta. Imagínense, hermanos, nosotros sabemos que Pablo, para haber pertenecido al Consejo de los Ancianos, Pablo tuvo que haber sido casado. De otra manera, no hubiese tenido oportunidades de participar en las reuniones del Sanedrín, siendo judío. Pablo, de hecho, fue casado. Pero ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Algunos autores dicen que tal vez la esposa abandonó a Pablo cuando Pablo se entregó a Cristo para ser el predicador del Evangelio. Otros eruditos consideran que la esposa de Pablo murió y Pablo era un viudo. Entonces, imagínense si Pablo hubiese estado casado en ese tiempo de sus viajes misioneros. Imagínense si Pablo hubiese tenido hijos pequeños todavía en esas circunstancias. Miren lo difícil que hubiese sido para Pablo, siendo martirizado, siendo golpeado, pasando por tantos peligros. Imagínense los peligros que su esposa tendría que atravesar y su familia, sus hijos. Entonces, en vista de todo eso, en vista de la aflicción que considera que él ha vivido en carne propia, que es ser cristiano, y en ese tiempo ya la hostilidad al cristianismo estaba empezando a crecer y más, y va a crecer realmente la hostilidad a los cristianos. Entonces Pablo claramente dice, bueno sería que el soltero se quede así, dadas estas circunstancias. Por ejemplo, aquí en Filipenses, es importante que leamos también, hermanos, aquí en la carta de Pablo a los Filipenses. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo voy a buscar y lo vamos a... Muy bien, Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, hablando a la iglesia, Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que padezcáis por Él. Primera de Tesalonicenses 3:3. También este es un pasaje importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, sufrimiento. Entonces, hermanos, recordando un poco este contexto, el Señor Jesucristo ya anticipó, ay de las que estén encinta, ay de las que tengan hijos en aquel día. Luego el apóstol Pablo cuenta también parte de su vida y de su testimonio por predicar el Evangelio del Señor. Entonces Pablo, dadas estas circunstancias, ¿no? dada el tiempo de la persecución, el apóstol Pablo dice, son tiempos de aflicción, es crisis actual. Y honestamente, hermanos, con los textos que acabo yo de leerles, de Filipenses, de Primera de Tesalonicenses, esa en cierta medida es una constante en la vida de la iglesia, hasta que llegue nuestro Señor en su segunda venida. Poco a poco la iglesia pasará por momentos de persecución. Es cierto, en nuestro contexto ahora, en nuestro país, no estamos sufriendo este tipo de persecución. Pero imagínense los cristianos en Afganistán, en este momento siendo perseguidos por los talibanes. Pero imagínense nada más la iglesia, los cristianos allá en la China comunista. Y en muchos otros lugares donde ser cristiano realmente es un riesgo. ¿Cuántos misioneros de verdad tienen que pensar qué hacer? ¿Cómo poder afrontar esta situación? Entonces, dadas esas situaciones que la iglesia está viviendo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice a los solteros, miren, Pablo dice,
Dada esta situación, dice en el 26, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, dada esa situación, dada la persecución. Ahora, vuelvo a decir, gracias a Dios, la iglesia no en todos los lugares es perseguido. Las persecuciones son de diversas maneras, pero así con esta animosidad y brutalidad no en todas partes. En nuestro país, por ejemplo, no nos apedrean por ser cristianos, no nos meten preso por ser cristianos, no nos confiscan nuestras propiedades por ser cristiano. Todavía no pasa esto, ¿no? Entonces, por esa razón Pablo dice, dadas estas situaciones de crisis, bueno sería que se queden solteros. 27 dice, está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Cuando dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte, Pablo está diciendo, aún ya tú eres casado y estás atravesando momentos críticos, estás atravesando persecuciones por causa de tu fe en Cristo Jesús. Es más, incluso podrías tener problemas familiares también, ¿no? Porque hay que recordar que en el matrimonio son dos personas, dos mundos distintos que se unen, con características distintas, con pensamientos muchas veces diferentes, ¿no? Con temperamentos distintos, y a veces se van a presentar esos roces en la relación matrimonial que también van a traer aflicción. El matrimonio realmente es una bendición, mis hermanos, es un gozo el matrimonio, pero hay que ser conscientes también que hay sus dificultades. Entonces, dadas estas situaciones, Pablo dice, estás ligado a la mujer, no procures soltarte. Pablo está diciendo, a pesar de las adversidades que puedan venir, ya que eres casado, no puedes divorciarte. No hay divorcio, por ninguna razón, no te puedes separar. Pero si estás todavía soltero, dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Dada esta situación de dificultad, ¿no? Dada la crisis que apremia, dice, no procures no casarte. Vuelvo a decir, son recomendaciones pastorales de Pablo. En el versículo 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Esto claramente es para contradecir a lo que los ascetas, a lo que el ascetismo del helenismo en ese tiempo en la iglesia estaba enseñando, que si te casas eres un pecador. No, de ninguna manera. Pablo dice, si te casas, no pecas, ¿no? Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Aquí está otra vez más. Los que se casan, los tales tendrán aflicción de la carne. Pablo dice, yo realmente quisiera evitar esta aflicción, ¿no? Entonces, cuando habla de la aflicción de la carne, se está refiriendo a aquellas cosas en la vida que ponen a una persona bajo cualquier clase de compulsión, de preocupación. Y es posible que también aquí está refiriéndose a la persecución que ya los cristianos están experimentando por causa de su fe en Cristo Jesús. Adicional a esto, también los conflictos que se pueden presentar dentro de la relación matrimonial. Entonces, hasta aquí, el apóstol Pablo está dando las directrices a los solteros. Pablo está recomendando y está en su recomendación pastoral, está diciendo, miren, dadas situaciones de crisis, hay que evaluar. Si tú ves que esta situación crítica, ¿no? Por tu fe en Cristo Jesús, vas a padecer persecución y la familia se va a ver afectada. Mira, dadas estas circunstancias, mi consejo, Pablo dice, es no te cases. Pero si te casas, no hay problema, no pecas. Cásate también. Pero yo recomendaría no te cases, dice el apóstol Pablo. Pasemos ahora al versículo 29. Y aquí el apóstol Pablo va a incidir un poquito más en las razones por las cuales él recomienda la soltería. En el versículo 29 hasta el 35 va a incidir en sus recomendaciones, en las razones por qué recomienda la soltería. Dice el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Miren, el tiempo es corto. Aquí cuando habla el tiempo corto, la palabra tiempo no se refiere a
a la extensión del tiempo, sino esta palabra tiempo se refiere a la oportunidad, se refiere al momento, a la oportunidad. Entonces, como si Pablo dijera, hermanos, la oportunidad es corto, ¿no? Es corto, el tiempo es corto, la oportunidad es corto. Dicen, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Versículo 30. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Cuando dice apariencia, quiere decir la forma en que este mundo funciona, el modo de existencia de este mundo está pasando. Este mundo es pasajero, este mundo es transitorio. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de 5 aspectos en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, en nuestra vida hay 5 aspectos. Y Pablo dice, si tú eres casado, vive como si no estuvieses casado. Si tú estás llorando, como si no llorases, número 2, ¿no? Si tú estás alegre, como si no estuvieses alegre. Si tú estás comprando, como si no tuvieses. Y si tú estás aprovechando el mundo, como si no aprovechases el mundo. ¿Por qué diría eso Pablo? Entonces, cuando leemos, por ejemplo, esta parte, ¿no? En el versículo 29, los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Uno diría, parece que el apóstol Pablo aquí está diciendo que los casados vivan como si no tuvieran esposa. ¿Quiere decir esto que Pablo está incentivando a desatender nuestra relación marital? ¿Pablo está incentivando a que el esposo no cumpla sus deberes con la esposa? ¿Realmente está hablando de eso? No, hermanos, no. Sabemos que en otros pasajes el apóstol Pablo anima, alienta, exhorta a que el esposo ame a su esposa, a que la esposa ame a su esposo, a que cumplan con su deber dentro del matrimonio, que haya amor, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere aquí el Señor? Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, simplemente está diciendo, hermanos, que ahora que nosotros conocemos a Cristo Jesús, estos elementos transitorios, porque incluso el matrimonio es algo transitorio. La Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Entonces, el matrimonio es dentro de nuestra vida aquí, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo que tanto tu matrimonio, tanto incluso tu sufrimiento, tu alegría, las cosas que tú compras, lo que vas a disfrutar del mundo, que eso no sea el centro. Que eso no sea el centro. Tu centro debe ser Cristo Jesús. Que lo que orienta tu vida, lo que guía tu vida debe ser Cristo Jesús. No debes vivir en función a las cosas transitorias y pasajeras del mundo. No ancles tu vida a las cosas transitorias de esta vida, porque este mundo pasa. Sino ancla tu vida a lo que Cristo Jesús ha hecho. Eso quiere decir, hermanos, que el matrimonio no debe reducir de ninguna manera la obligación y la devoción del cristiano para con el Señor Jesucristo, para su obra. Entonces, las responsabilidades que tenemos dentro del matrimonio no son excusa para flojear en nuestra obra en el Señor. Hay muchos que pueden decir, no, lo que pasa es que yo soy casado y por esa razón es que ya estoy flojeando en mi vida cristiana. De ninguna manera. El matrimonio debe de ayudarte, debe de incentivarte a buscar más al Señor y a servirle a Él. Yo sé que, hermanos, las oportunidades son a veces menores para cuando uno es casado, porque hay otras responsabilidades. Eso es cierto. Pero aún en esas responsabilidades tenemos que buscar a nuestro Señor. No hay excusa, no hay que flojear, aunque seamos casados. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de y los que lloran como si no llorasen. Hay tantas cosas que en la vida, por ejemplo, nos emocionan, hasta las lágrimas. Uno ve una película y una película bien hecha, ¿no? Donde hay drama y uno que está que llora y llora. ¿Saben, hermanos?
parece ser que es más fácil, que somos conmovidos a través de Hollywood, somos fáciles de conmover a través de series o novelas y no nos conmueve nuestra situación espiritual. Cuando le fallamos a Dios, allí no nos conmovemos y ni lloramos. Cuando vemos pobreza en el mundo, necesidad, dificultades, sufrimos ahí, ¿no? Pero cuando le fallamos a Dios, no hay. Entonces lo que Pablo está diciendo es, mira, si vas a llorar, como si no llorases, ¿no? Es decir, tenemos que estar centrados en las cosas espirituales. Y luego dice también acá, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que se alegran como si no se alegrasen. Yo sé que en nuestra vida nos alegramos por las cosas buenas que nos suceden. Tal vez una promoción en el trabajo, tal vez mayor sueldo, tal vez éxito profesional. Cualquier logro que tengamos es motivo de orgullo y de alegría y, lo logré, lo hice, felicíteme por favor, aquí está. No, nos alegramos. Pero así como nos alegramos por los logros materiales, ¿nos alegramos también por los logros espirituales? ¿Por comprender un poco más la palabra del Señor? ¿Por haber superado una difícil prueba? ¿Y nos gozamos? Entonces Pablo nos lleva a la reflexión. A veces las cosas transitorias de este mundo son las que más satisfacción nos da. Son las que más lágrimas nos sacan. Son las cosas que más nos emocionan. Y las cosas de Dios como que no nos emociona, como que somos indiferentes a lo espiritual, a las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, y los que se alegran como si no se alegrasen, ¿no? Luego también dice, y los que compran como si no poseyesen. Si no tengo ese auto, no soy feliz. Yo tengo que tener ese nuevo auto. Si no tengo esos muebles en mi sala, no voy a ser feliz. Necesito esos muebles. Estoy ansioso por lo material, por lo transitorio, por lo pasajero, más preocupados en ello. Entonces el apóstol Pablo aquí básicamente nos está diciendo, tanto a solteros y a casados, Pablo nos está diciendo, miren, la vida tenemos que vivirla centrado en lo espiritual. Está bien, tenemos nuestro matrimonio, está bien, tenemos momentos de tristeza, está bien, tenemos momentos de éxito, está bien, vamos a disfrutar del mundo, vamos a tener oportunidades de viaje y todo lo demás, pero que eso no nos mueva el piso, que eso no marque nuestra vida, que lo que marque nuestra vida sea la nueva perspectiva de quién es Cristo Jesús y de lo que Él está haciendo. Tenemos que ser creyentes que vivamos con la mirada puesta en el futuro, libre de las ansiedades que de manera natural esta sociedad nos va a producir. En este mundo vivimos ansiosos y Pablo dice, yo quisiera evitarles esto, ¿no? Por eso Pablo dice, mira, yo quisiera evitarles esto. En el 29 dice, el tiempo es corto. En el versículo 31 dice, la apariencia de este mundo, la forma de que funcione este mundo, dice, se pasa, es transitorio. Por eso Pablo dice, miren, su ancla, Cristo, no lo material, su ancla, Cristo. Entonces la idea es que no vivamos sumidos por lo transitorio, por lo material, por lo tangible, que no vivamos absorbidos por ello, sino que demos el espacio y el tiempo para nuestro Dios. Entonces en el versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿no? El soltero tiene cuidado de las cosas de Dios. Esta palabra cuidado también significa que el soltero se preocupa por las cosas de Dios, de cómo agradar al Señor. Aquí hay una gran oportunidad para los solteros. Es cierto, el casado ya tiene ciertas responsabilidades que tiene que cumplir en amor a Dios, en amor a su cónyuge. Pero el soltero, antes de comprometerse, tiene grandes posibilidades y grandes oportunidades para servir más tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, hermanos, fíjense, en nuestra sociedad, hoy en día, en Europa y también en nuestro país hay muchos jóvenes solteros todavía,
Ya pasaron los 20 años, la década de los 20, ya están en la década de los 30 y solteros. Pero ¿cuál es el enfoque de estar solteros? Es que tengo que hacer mi maestría, es que tengo que hacer mi doctorado, tengo que comprarme mi auto, mi camioneta, necesito mi departamento, necesito viajar, necesito disfrutar y están postergando el matrimonio, están postergando esto y están prefiriendo mantenerse solteros, haciendo sus sacrificios, ¿no? Por cosas que consideran que son buenas. Y está bien, y además el costo de vida en nuestro país en estos últimos años, en estos últimos meses sobre todo, se está elevando. Entonces la juventud hoy en día tiene que pensarlo 2 o 3 veces antes de casarse, y eso está bien, planificar. Pero si uno hace esos sacrificios y uno planifica incluso el periodo en que uno va a estar soltero, la pregunta es, ¿por qué no también podríamos hacer ese sacrificio y esa planificación para entregar nuestro tiempo también a las cosas de Dios? No estar absortos con nosotros mismos o nuestros propios proyectos. También necesitamos dar el tiempo. Los solteros necesitan también dar su tiempo a las cosas del Señor, a las cosas de Dios. Entonces dice claramente aquí, en el versículo 33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí está la responsabilidad del esposo, ¿no? Versículo 34 dice lo siguiente. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, para ser santa, así en cuerpo y en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al marido, ¿no? Entonces simplemente el apóstol Pablo está enfatizando que hay responsabilidades que uno tiene que cumplir. Sí o sí tenemos que cumplir esas responsabilidades. Y hay una oportunidad allí para los que se mantienen todavía solteros, para dedicar un poco más de tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, los solteros son de bendición en ese sentido. Es importante enfatizar esto. Es una gran oportunidad, mis hermanos. Yo creo que a veces un poco la iglesia ha descuidado este aspecto, esta enseñanza. Hablo de la iglesia en general. Se enfatiza mucho en familias, se enfatiza mucho en matrimonios. Y en cuanto a los solteros, tal vez se ha descuidado abrir un ministerio para los solteros. Tal vez uno ve a los solteros como que, uy, hermano, ya estás en los 30, cásate, ya el tren se te va, hermano, ya estás llegando a los 40. Uy, no, hermano, hermana, no, ¿por qué no te casas? ¿Qué ha sucedido? ¿Algún problema tienes? Sin darnos cuenta que tal vez Dios le ha dado el don del celibato, tal vez Dios le ha dado el don de la soltería, y por esa razón no se casa. Tenemos que considerar eso. Por eso Pablo, como pastor, aquí dice, mira, es mi recomendación. Si te vas a casar, cásate. Y si tú no tienes la necesidad de casarte, mantente soltero, ¿no? Esa es la recomendación que el apóstol Pablo está dando. Y veamos aquí, ya avanzando en el versículo 35, Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho. Esto lo digo para vuestro provecho. Pablo está pensando en lo mejor de la iglesia. Pablo quiere que la iglesia esté sin ansiedades, que los hermanos estén sin preocupaciones, porque vuelvo a decir, esta corriente ascética, esta corriente helenista, estaba pues colocando en tensión y en preocupación a los jóvenes solteros, sobre todo aquellos que estaban comprometidos para casarse y de pronto tenían que decir, uy, mejor no nos casamos porque vamos a cometer pecado. Y por eso Pablo dice, esto lo digo para vuestro provecho. Yo no lo digo para que se pongan tristes, sino para su provecho. No para tenderos lazo. Aquí está. No para tenderos lazo. Esta es una recomendación. La soltería es una recomendación que el apóstol Pablo está dando. Vuelvo a decir, es muy triste. Por ejemplo, dentro de la tradición católica romana, se ha tendido un lazo, literalmente, en la vida de los clérigos dentro de la iglesia romana, porque se les pide y se les ordena que no se deben de casar. Y muchos de ellos tal vez ni tienen el don del celibato, ¿no? Y dentro de las iglesias protestantes también se ha caído en el error
de no darle lugar a los solteros, de no valorar a los solteros y ver a los solteros como algo anormal, como algo que, hay que ayudarle a este joven, a esta señorita a sobrellevar la soltería. Ojalá que se case. Tal vez este joven o señorita tienen el don del celibato para los propósitos de nuestro Señor. Recuerden que hay eunucos que son eunucos por causa del Evangelio, por causa de Dios. No hay que olvidar eso. La soltería también es una gran oportunidad y es un don de parte de Dios, ¿no? Entonces dice aquí, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y para lo que sí, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Versículo 36 y el 40, para concluir, dice, pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Hace bien, hace mejor. Aquí el apóstol Pablo está ya concluyendo en su recomendación, está hablando primero a los varones, ¿no? Primero a los varones, al comprometido. El apóstol Pablo está hablando, mire, esta es la recomendación, si te vas a casarte, no cometes ningún pecado. Si hay un compromiso que se ha generado, y aquí habla incluso del padre de la novia, ¿no? Hay un compromiso que tú has hecho, no rompas ese compromiso. No hay necesidad de romper ese compromiso. Cumple ese compromiso, cásate. Pero en el versículo 37 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En otras palabras, si el que se ha comprometido ha evaluado bien su vida y dice, creo que no me voy a casar. La otra parte dice, creo que no me voy a casar. Y tiene el don de la continencia, Pablo dice, muy bien, entonces no se case, ¿no? Tampoco no peca en esa situación. Y del versículo 39 al versículo 40, Pablo hace una conclusión para las mujeres también. En el versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley, libre es para casar, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, recordando que el matrimonio es indisoluble. Versículo 40, pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Las recomendaciones pastorales del apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, en nuestra vida, que el Señor nos ayude a tomar su santa palabra y a aplicarla, sea el contexto en el que nosotros estemos viviendo. Y una vez más, a los solteros es una gran oportunidad para servir a nuestro Señor Jesucristo. Una gran oportunidad. A los casados, no descuidemos nuestra relación conyugal. Es nuestro ministerio en nuestra casa. Recordando también, como dijo Josué, mas mi casa y yo serviremos a Jehová. En otras palabras, no flaqueemos en nuestra comunión con el Señor. Más mi casa y yo serviremos a Jehová. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por esta oportunidad en la que hemos meditado en tu santísima palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada hogar, a cada matrimonio, Señor, que en esta mañana están viendo este video. Al mismo tiempo, oramos por los jóvenes, las señoritas que están solteros, solteras. Señor, tú tienes propósitos para cada joven, para cada señorita. Y si tú, Señor, vas a dar pareja a los jóvenes, proporciona en tu tiempo, Señor. Pero si tú has dado don de la soltería a algunos jóvenes y señoritas, pon paz y tranquilidad en sus corazones y permite, Señor, que puedan servirte de la mejor forma, Padre, para tu gloria, para la extensión de tu reino. Señor, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un buen día del Señor.